Ecuación ordinaria y general de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por un punto dado. El propósito del presente video es capacitarte para que determines la ecuación común y general de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por un punto dado. Es decir, no te van a dar el radio, pero se puede calcular. Vamos a hacer una ligera introducción. Dice, para determinar la ecuación ordinaria y general de una circunferencia de centro en el origen, basta saber el radio o los datos necesarios para poder determinarlo y luego simplemente se sustituye dicho valor en la ecuación ordinaria o general y se obtiene dicha ecuación. Ejemplo, una circunferencia de centro en el origen pasa por el punto A 4,3. ¿Cuál es su ecuación ordinaria y general? Trácela en el plano cartesiano. Los datos que tenemos, pues el centro está en el origen 0, 0 y pasa por el punto A 4,3. Si te das cuenta, no nos dicen cuánto vale el radio, pero tenemos la información, porque si recuerdas la definición de la circunferencia, ¿sí? El radio es igual a la distancia que hay de cualquier punto de la circunferencia hacia el centro. Entonces es la distancia que hay del centro al punto A va a ser el radio. Aquí lo puedes ver, ahí está el centro en 0, 0 y la A en 4,3. Entonces ese sería el radio que hay que calcularlo. Determinamos el radio a través de la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿sí? Y ya sabes que la distancia entre dos puntos, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces vamos a suponer que el punto A, las coordenadas de A van a ser x2 y y2 y el centro va a ser x1 y y1. Y ya nada más lo sustituimos en la fórmula. Entonces tenemos que el radio va a ser igual a x2 que tenemos ahí menos 0, ¿sí? Más y2 menos 0. Entonces aquí tenemos esto y ya decimos que va a ser x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Y como la y2, x2 vale 4 y y2 vale 3, entonces va a ser 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y entonces va a ser el radio igual a 16, porque 4 al cuadrado son 16 y 3 al cuadrado son 9. Y la suma de 16 más 9 pues son 25. Por eso el radio es la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 pues es 5. Y ya, ahora ya tenemos el radio y ya tenemos el centro. Entonces nada más lo sustituimos en la ecuación. Dice, una vez determinado el radio, se sustituye en la fórmula respectiva. Y aquí tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado. Entonces va a ser x cuadrada más y cuadrada igual a 5 elevado al cuadrado. Y x cuadrada más y cuadrada igual a 25, porque 5 al cuadrado es 25. Y ya esa es la ecuación ordinaria de la circunferencia, ¿sí? Y para la ecuación general ya sabes que nada más se pasa el 25 hacia el otro lado con signo cambiado. X cuadrada más y cuadrada menos 25 igual a 0 y esa es la ecuación general de la circunferencia. Entonces, si te das cuenta, esa circunferencia debe pasar por el punto A 4,3. Entonces lo vemos acá y ahí está. Exactamente pasa por el punto A 4,3 y su centro está en el origen. Entonces te das cuenta, no sabíamos el radio, pero pues teníamos la información para calcularla y la calculamos. Ejemplo 2. Una circunferencia de centro en el origen pasa por el punto A 6,4. ¿Cuál es su ecuación ordinaria y general de ella? Trácelo gráficamente. Entonces vamos a determinar el radio, ¿sí? El radio ya sabemos que va a ser x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. En este caso son las coordenadas de A, que sería 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. 6 al cuadrado son 36 y 4 al cuadrado son 16. Entonces la suma de esos dos es 52. Entonces es la raíz cuadrada de 52. No lo calculamos, no sacamos cuánto es la raíz cuadrada de 52, porque va a dar puntos decimales. Porque en la fórmula de la ecuación ordinaria, ¿sí?, lo podemos sustituir y se va a eliminar la raíz. Fíjate, sustituyendo el radio en la fórmula adecuada se tiene x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado. Entonces ponemos x cuadrada más y cuadrada igual a la raíz cuadrada de 52 elevado al cuadrado. Y entonces la raíz con el 2 se eliminan y ya nada más queda x cuadrada más y cuadrada igual a 52. Y esa es la ecuación ordinaria de la circunferencia. Y la ecuación general, nada más pasamos el 52 al otro lado, con signo menos, y ya quedó x cuadrada más y cuadrada menos 52 igual a 0. Y esta es la ecuación general de la circunferencia, ¿sí? Gráficamente se presenta en el siguiente plano cartesiano, y ahí lo tenemos.
Y fíjate, el centro está en el origen y precisamente la circunferencia pasa por el punto a 6,4. ¿Sí? Y aunque no tenga un radio, digamos, de número entero, aquí quedó una raíz. Pero cuando tengas la raíz, no te preocupes, se va a eliminar cuando lo eleves al cuadrado en la fórmula. Dice, como habrás observado, al ser la circunferencia de centro en el origen, determinar el radio es muy simple. Y una vez teniendo este, simplemente se sustituye en la fórmula de la ecuación ordinaria de la circunferencia. Ni siquiera es necesario calcular la raíz cuadrada, puesto que al estar el radio al cuadrado, dicha raíz se elimina. Entonces te das cuenta, en las otras siempre nos daban el radio. Aquí nomás nos dicen pasa por un punto y entonces ya calculamos el radio. Fortalecimiento de aprendizaje. Entonces dice, con la finalidad de fortalecer tus competencias sobre la determinación de la ecuación ordinaria y general de una circunferencia con centro en el origen y que pasa por cualquier punto del plano cartesiano, te invito a resolver las siguientes actividades. 1. Dice, una circunferencia de centro en el origen pasa por el punto A 5,4. Determina su ecuación ordinaria y general y trácelo gráficamente en el plano cartesiano. Número 2. Una circunferencia con centro en el origen pasa por el punto B 10,5. Determine su ecuación ordinaria y general y grafíquelo en el plano cartesiano. Pues bien, yo creo que con estos dos ejemplos y con estos dos ejercicios que hagas, estarás perfectamente capacitado para calcular la ecuación ordinaria y general de una circunferencia con centro en el origen y que pasa por un punto dado. Te invito a que lo resuelvas primero. De todas maneras, aquí también vienen las respuestas. Una vez que hayas resuelto, checas si llegas al resultado correcto, quiere decir que entendiste perfectamente. Por eso aquí te dejo las respuestas. La 1 con su ecuación ordinaria y general y su gráfica, y la 2 también. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.